Larrés es una localidad del Prepirineo Alto Aragonés, famosa hoy por su castillo restaurado que alberga el Museo de Dibujo. A lo largo de la historia, sus habitantes se han venido dedicando a los más variados oficios. Entre ellos destaca uno itinerante en el que la familia de Marino Lacasta se ocupó tradicionalmente: la elaboración de un tipo de albardas llamadas bastes. Como los que hacía mi padre, mi abuelo, toda la familia, porque es de tradición el oficio. Y entonces... El primer paso en la elaboración de un baste consiste en recortar las tabletas a partir de un modelo. Para ello se utiliza una madera resistente como la de haya. Tiene más consistencia que el pino por las claveras. Y luego mucho más fuerte. ¿A esto? Para que el filo de la azuela desbaste con precisión, es preferible trabajar con una madera seca. Se podría quitar un poco con el hacha primero, pero la azuela es la típica herramienta para las curvas y para todo. No hacía falta llevar más herramientas, ni escoplos, ni nada. Es difícil que se parta, porque es madera muy fuerte. Cogiéndole bien las vetas, pues está terminada. Ahora vamos a hacer la garrotera. Las garroteras son dos maderas labradas en roble y con una forma peculiar que Marino colocará en los laterales del baste al final del proceso, una vez forrado. El bastero es paciente con el trabajo de la madera. Lo que hay que entender es las vetas, porque si yo picara ahora por este lado, se me irían las estillas hacia adentro, en vez de hacia afuera. El baste fue uno de los utensilios esenciales para transportar cargas a lomos de las caballerías. Es como si fuera albarda, que la albarda no lleva lana, no lleva más que mantas y paja, y luego lleva las maderas pero todo suelto, y esto va todo unido. Esto era práctico porque, más que las jalmas, porque a las caballerías no se les apretaba el lomo tanto. Como va armado, no se apretaba el lomo. Sacar el hilo un poco, porque afilar eran piedras de esas grandes de agua, ¿entiendes? Cuando había que rebajar mucho, en piedra grande de agua se hacía, y con estas lo que hacíamos era repasar el hilo un poco. Bueno, pues esto ya está. Ahora hay que pasarle la raspa que llamábamos, para quitarle todas estas estilletas que quedan por dentro, ¿entiendes? Vamos con los 4 sillares que tiene, que esto también es madera de haya o roble o fresno, tienen que ser maderas duras, y esto se cría en bosques donde nieva mucho, porque sale el árbol, sale recto, pero cuando nieva lo chafa la nieve, y en primavera, al irsele la nieve, entonces es cuando se le queda la curva. Al tirar otra vez hacia arriba, se le queda la curva hecha. Y ya cuando son pues, así de gordos y más, pues a cortar. Vale. Pues ves, esta es la primera medida que se hace, lo de largo. Y luego ya, una vez hecha la tableta, cogemos una paja, y le damos de ancho 8 dedos más que largo.
Ya verás al clavar cómo coincidirá esto con la anchura del baste. Marino perfora los agujeros de los sillares con el berbiquí, una herramienta manual que formaba parte de los útiles que los basteros llevaban de pueblo en pueblo. Los clavos entran a golpe de martillo. Estos artesanos utilizaban para manipularlos una herramienta peculiar denominada arrancaclavos. ¿Ves lo que te decía yo de la paja? Ahí lo tienes, con tabletas y todo. El grueso de las tabletas. Así es como va a quedar. Los sillares y las tabletas conforman el armazón del baste, que Marino va clavando hasta conseguir la figura de una bóveda. Bueno, pues ahora la parte de adelante. Ahora vamos a ver cómo va de escuadra. Hombre, que si va a escuadra saldrá más majo, digo yo. Pues que coincide la medida esta de la cuerda de esquina a esquina. Y no falla, ¿eh? Cuando se está formando el baste, de aquí se nos podría romper algún sillar. Y entonces, como tiene este apoyo aquí, le da mucha consistencia. ¿Ves? Aunque hagas esto, ya es difícil que se rompan de aquí. Bueno, pues ahora agujerar. Hacer los agujeros donde se ponía lo que lleva por detrás los machos, la tarria que llamaban. Con dos ramales, una a cada lado, se les colocaba, que era lo que llevan por debajo de la cola. Y estos de adelante son para ponerles por el pecho. Pasan más suave con el aceite. El atalaje era el conjunto de arreos con que sujetaban el baste a la caballería. La cincha y la sobrecincha impedían que se moviera hacia los lados, y la tarria y el petral lo inmovilizaban sobre el lomo de la bestia. El bastero trataba especialmente los lugares destinados a las correas y cordajes. Dar aquí unos cortes para hacer un poquitín de regata, y luego esto es para atar las garroteras esas que hemos hecho. Y así no se gasta tan deprisa el cordel que se atan. Un hierro que se fabricaban los propios basteros hacía las veces de escoplo para vaciar la madera. Pues ahora preparar la tela. Coser la tela y luego se abre y ya se empieza a poner los pajones y luego ya os lo iré explicando. Cáñamo. Esto es cáñamo. Una vez preparado el armazón, el artesano cose una tela de cáñamo vasto en cuyo interior dispondrá la paja de centeno. La dureza de los hilos obliga a protegerse la mano de tirar con un guante. Porque luego cuando se cose la lana hay que rollar aquí y tirar fuerte. Y ahora aquí lleva una moneda de aquellas de cobre de 10 céntimos para empujar y que no se agujere. ¿Ves? Esto es lo esencial. Esto es un nudo. Pues fíjate, te cogías la herramienta al hombro y de pueblo en pueblo por ahí. Y allí te quedabas a comer en la casa que trabajabas. Bueno, normalmente dormía siempre en la misma casa. No ibas porque muchos días, a lo mejor cuando era remiendos, pues en mediodía o un día ya habías terminado de arreglar uno y no ibas a ir de casa en casa durmiendo. Lo que hacíamos era dormir siempre
normalmente en la misma casa. Y después comer en la casa que trabajabas. Esa era. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Ahora marcar una raya y cortarlo de punta a punta. Para darle la vuelta y luego adaptar la tela y empezar a colocar paja ya. Ahora cortarlo, abrirlo. Ahora darle la vuelta. Porque así las costuras se quedarán para el lado de dentro. Las costuras ya no se verán. Marino comprueba sobre el armazón la medida de la tela con el fin de coserla por la mitad y así meter la paja de centeno doblada para ganar mayor resistencia. Si bien la tarea del bastero era monótona, el oficio resultaba duro por su carácter itinerante y las condiciones en las que se desempeñaba. Como no te tasaba nadie, te sacabas el jornal. Pero trabajando desde que se hacía de día hasta después de noche. Cuando ya casi desaparecía el oficio de todo, ¿eh? Cuando empezaron a llegar los tractores y esto se iba a pique enseguida, cuando tenía 28 años. Esos nos quitaron el pan. Desplazaron a todos, a basteros, guarnicioneros aún alguna cosa, pero poco. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer un pajón. La parte gruesa de abajo, con mitad por mitad, pues con la otra parte gruesa, la que salga más normal. ¿Oyes? El bastero utiliza una paja de centeno como medida de referencia para el pajón y comienza a rodearlo con cuerda. Ahora esta es de sisal, porque si tuviéramos cáñamo, se hacía siempre de cáñamo, pero para esto igual sirve esta. Dispuestos los 4 pajones, Marino los introduce en la tela del cáñamo y da paso al relleno con la paja de centeno. Pues poner la paja esta en bruto y luego se cose. Estos fardos de paja han sido humedecidos para poder manejarlos con mayor flexibilidad y evitar que se quiebren al ajustarlo a la medida de la tela. Unos palos forrados de paja consolidan la estructura interna del baste. Ese palo es el que va a dar consistencia de largo y luego por los agujeros esos gordos de las tabletas se pasa un cordel y se atan las garroteras al palo este. Esto es lo que viene aquí. Pues casi le hemos sacado medidas sin medir, ¿eh? El bastero golpea los pajones por la parte exterior de la tela con el martillo de la azuela. El objetivo es colocarlos en su sitio y asegurarlos definitivamente. Ahora, lo primero, coser aquí estos dos laterales para que esto no se mueva ya. Y luego ya doblaré ahí y lo colocaremos aquí para poder poner la paja mallada. Las agujas que usaban los basteros eran resistentes y de gran tamaño, ya que debían atravesar un grosor considerable de materiales. Y ahora saco la medida para doblar aquí. Ahora se le cose un punto por cada lado, cada esquina. Ahora aquí lo dejo fijado, ¿eh?
¿entiendes? Y luego cuando lo tenga hecho, ya cuando ya he terminado de la paja, ya se ha quedado con la forma hecha, ahora estos retajos sobran. Y entonces, para colocar la otra paja aquí encima de esta. Porque ahora esto quedará así, y esto se va rellenando de paja para irle dando la forma. Y esta tela no sobra. Por eso la tela ya no sirve. Si ahora lo deshicieras de todo, la tela ya no vale. Pues ahora, una vez cortado estos escotes que he hecho aquí, colocar la paja machacada, que es donde va a ir luego la lana puesta. Pues machacar la paja para colocarla aquí en el baste, porque así queda más esponjosa para luego colocar la lana. Porque al colocar la lana esto se queda más flexible. ¿Ves? No se rompe. Ahora primero poner toda la paja de aquí, y una vez que tenga la de ahí, a rellenar la parte de adelante y la parte de atrás. Todo esto darle un poco más de forma y para que tenga cuerpo para la hora de coser la lana todo alrededor. La lana de alrededor va cosida y la otra va solamente pinchada en la paja. La resistencia, solidez y poco peso de la paja de centeno la convierte en el material idóneo con que rellenar el baste. Ahora poner paja doblada aquí para hacer un poquitín de cama y que no se suelte la otra. El rellenado de paja es otra de las tareas monótonas entre las labores del bastero. La disposición es sencilla, pajas dobladas y retorcidas como puro relleno. Ahora lo saco de la silla, le cosemos un trozo de tela y a prepararlo para forrar. Esta cuerda es para mantenerlo cerrado, que se mantenga la posición que está ahora. Cuando el cuerpo del baste está listo, el artesano lo forra con una piel de cabra que cose con el mismo hilo de cáñamo, piel que era usada para reforzar la parte más sufrida del baste y que no requería ningún preparado especial. Prepararla, nada más remojarla, con remojar ya vale. Marino corta el pelo de la piel de cabra para que el baste se ensucie menos al usarlo con las caballerías. Agarra mucho polvo y mucha tierra. Como se carga de todo con esto, utilizábamos pues de cabra, de sarrio, de ternero, si eran, por ejemplo, esos que se mueren naciendo. El tamaño de la piel de la cabra podía abarcar o no la superficie del baste. Cuando la piel no lo recubría todo, los basteros revestían los huecos con retazos de otras pieles hasta completar toda la superficie. Marino pasa 2 veces la aguja en la piel sin coser la tela, de modo que quede torcida y al secarse no se raje. Es otra cosa más hecha. Ahora, con esta aguja, que se llama pasadera, pasar estas cuerdas para atar las garroteras. ¿Ves? Con varias vueltas de cordel fuertemente tensado, las garroteras, es decir, las piezas de madera a las que se ajustan los correajes del baste, quedan dispuestas en los extremos. La borra de la lana era otra materia prima fundamental en la elaboración de un baste. Picar la lana denominaban los basteros al trabajo de desmenuzar los vellones a golpes de azuela. Una labor lenta que requería, sin embargo, gran atención. Aunque si te tienta el sueño, esto sobre todo en verano,
Está así, pum, 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 siempre igual. Es aburrido, ¿eh? Por el peligro del dedo. No te puede tentar el sueño. La lana picada queda suelta. Si bien son necesarias las minucias, hay que darle consistencia de nuevo para forrar la tela de cáñamo. Para ello, Marino utiliza las cuerdas, una herramienta rudimentaria que golpea la lana en el suelo y la lanza al aire. Esto es para volver a compactar la lana una vez picada, si no, no se podría colocar. Esto lo que hace es volverla a unir, pero dejarla esponjosa. Y ya de ahí a colocar en el baste. Ahora estamos poniendo las bastas para sujetar la lana y luego coserla. Ya vamos a prepararla para coser. El cosido de lana que recorre el contorno del baste recibe el nombre de frontera. Para rellenar un baste hacen falta de 10 a 12 kilos de lana. Este almohadillado, que se apoya directamente sobre el lomo de la caballería, recibía el nombre de cortezón. El modo del cosido es sencillo, pero también requiere su técnica. Por detrás se hace el nudo normal y luego se lanza un nudo corredizo. Finalmente, y para asegurarlo del todo, se ata otro nudo corriente, una tarea que requería una condición fundamental. Hola, pues paciencia. Mucha paciencia y que te hacía hacer fuerza. Porque si esto se revienta los laterales, adiós todo. A diferencia de lo que pudiera parecer, el trabajo de bastero no se consideraba un oficio privilegiado. El oficio era duro entonces, ¿eh? Frío. Invierno se pasaba mucho frío hoy. El último de los cosidos se realiza en la tela frontal con el fin de que no se deshile y de impedir que se deshaga la lana. Ahora emborrar el baste. Primero se le pone una cama así. Emborrar el baste consiste en incrustar la lana con el emborrador entre la paja de centeno, sin cosidos ni sujeciones de ningún tipo, solamente la presión que el propio centeno ejerce sobre la lana. Porque ahora ya se aguanta con estas fronteras que hemos hecho. Y cuando esto se pone al lomo de la caballería, esta nunca se puede caer. Una vez que he cogido la lana, el dedo se queda ahí. Para que no se cierre la paja. Es que si ahora esta primera capa no estuviera machacada, se nos rompería y se soltaría toda la lana. Al estar machacada, coge más correa la paja y se trabaja mucho mejor. Hombre, está más suave que la otra, porque cuando se arreglaban, lo normal era aprovechar la que sacabas vieja, que nunca quedaba como la nueva. ¿Ves? Ya verás cómo se queda más, verás cómo queda más suave. De aquí para adelante va recto. Si tú al echarlo a la caballería lo dejas un poco de lado, ese vicio que ha cogido ya no lo quitas, ¿sí? Ahora atamos las cuerdas estas por detrás. Y listo. Ahora, para que no se flojen las garroteras. No tienen otra misión que enlazar una con otra para que no se flojen. El armazón y el cortezón quedan así perfectamente encajados. Su forma abovedada característica y el cuidadoso emborrado completan un baste preparado para su uso. La primera colocación del baste es importantísima para determinar su forma definitiva. Debe asentarse en la cruz del animal, centrado sobre la espina dorsal. Así eran los bastes que tanto abundaron hasta que la implantación de la maquinaria autopropulsada desplazó a la tracción animal. Resistentes para soportar la carga sin deformarse y ligeros para no fatigar al animal.
Los basteros tuvieron que cambiar de oficio. Pasaron a ser colchoneros por su conocimiento de la lana y el carácter itinerante de la profesión, o derivaron hacia el renaciente sector industrial. Gracias a Marino Lacasta, nos hemos acercado a un aparejo de carga y un oficio, el de bastero, para los que tan solo queda el recuerdo de nuestra memoria.